el señor senador por el departamento Iruya. Muchas gracias, señor presidente. Escuchaba al senador Rosso esgrimir las fundamentaciones que sustentan el pedir a nuestros pares que acompañen este proyecto, y hablaba de derechos del pueblo wichí. Está el compendio de los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. Mire, tremendo libro que deberíamos tener y conocer, material que ya han escrito los hermanos wichí. Por eso no me voy a referir a todo el marco jurídico, me voy a hacer hincapié en artículos puntuales. Por ejemplo, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que hicieron en el año 2007. Y por ejemplo, en su artículo 7, dice que las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, y la libertad y la seguridad de las personas. Pero en su artículo 8, por ejemplo, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. En su artículo 13, esta misma declaración dice, en su capítulo 1, los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, a utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. En el segundo párrafo, los estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. También, por ejemplo, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. En su artículo 2, por ejemplo, este convenio dice: los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Y en su parte o título 6, donde habla claramente de educación y medios de comunicación, por ejemplo, en el artículo 27 dice: los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Pero más precisamente en el artículo 28 de este convenio dice en su primer párrafo: siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se habla en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. En su título 3, por ejemplo, desde este mismo artículo 28 dice: deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. Señor presidente, me permitía leer textualmente lo que recomienda Naciones Unidas, lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, y por ahí no hacer mención expresamente a lo que dice nuestra Constitución Nacional, a lo que dice nuestra Constitución Provincial, para entender que hoy en esta Cámara de Senadores estamos dando un paso fundamental en el reconocimiento de un derecho, en este caso al pueblo wichí, pero sin dejar de lado que, por ejemplo, el guaraní también tiene su propio idioma, el pueblo Nación Chorote también tiene su propio idioma, nosotros los collas también tenemos nuestro propio idioma, que es el quechua o el aymara, y esta ley tiende a que no pase lo que pasó con el idioma kunza, que es el idioma de hermanos atacamas. Han quedado nombres de comunidades, nombres de lugares. Sin embargo,
en las averiguaciones que se ha permitido hacer esta comisión, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Por eso hoy celebro, señor presidente, en nombre de las comunidades collas, a las cuales represento en esta Cámara, de alegrarnos por el pueblo wichí, que en este caso está dando un paso fundamental en el reconocimiento de su lengua, para que sea salvaguardada, para que sea reconocida, el de reconocer a su consejo como una entidad propia de ese pueblo, que es el Consejo de la Lengua Wichí, en también sugerir al Estado provincial, al Estado nacional, que establezcan mecanismos que permitan capacitarse a aquellos que tienen la obligación de atender a nuestros hermanos wichí en la administración pública. Siempre hablamos nosotros del real acceso de los pueblos a la justicia, el real acceso a los servicios de salud o a la educación misma. En los últimos años hemos tenido muchos egresados de nuestros terciarios, muchos de ellos en el departamento San Martín y en el departamento Rivadavia. Estos institutos tenían entre su caja curricular, o tienen entre su caja curricular, aprender la lengua materna. Entonces ya hay acciones de reconocimiento y hay acciones de valoración del idioma wichí. Sin embargo, creo que esta ley viene a reforzar todo eso. Y, señor presidente, por último, nos alegramos muchísimo que la Universidad Nacional de Salta haya contemplado entre las carreras que dicta en esa alta casa de estudios el dictado de una clase que es el traductorado del wichí al castellano o del castellano al wichí, que no ha podido ser implementada en el año 2020 debido a la situación de pandemia, y que aspiran que en este 2021, a partir del segundo cuatrimestre, pueda dictarse esta clase, que nos permitirá a nosotros, a muchos, entender bien a nuestros hermanos wichí, y le permitirá a nuestros hermanos wichí también ser protagonistas en ese enseñado de esa lengua, en los traductorados que podamos implementar en tanto en la justicia o en salud pública o en la misma educación. Así que celebramos desde esta Cámara poder dar sanción definitiva a esta ley, que ha sido reclamada bastante. En cada acción que se tomen en cuenta en comunidades o en pueblos indígenas siempre esté de manifiesto la consulta previa, libre e informada. Hoy, con la certeza de que eso sí ha ocurrido, vamos a pedir a nuestros colegas senadores y senadoras que nos acompañen en la sesión definitiva de esta ley, que lleva 23 años de espera. 23 años que nuestros hermanos wichís de Salta, de Chaco y Formosa han venido trabajando en eso que decía el senador Rosso, un diccionario consensuado, unificado, y que vienen esperando quizás muchos más años. Y hoy día es realidad. Ojalá pronto nuestro gobierno provincial, que sabe entender de estas cosas y que realmente va a entender que este es un acto de real valorización del pueblo wichí y de su cultura, de su idioma, pronto será ley, y esperemos que en el caso siguiente estaremos siguiendo el paso con los demás pueblos que también tienen sus propios idiomas. Por último, aquellas personas que muchas veces tienden a no hacernos visibles, tienden a escondernos, tienden a negarnos a nosotros los indígenas, solamente recordarles que estamos aquí, que estamos presentes, no somos parte del pasado, sino parte de un presente, y déjenos, por favor, ser parte de ese gran futuro que es para nuestra provincia y para nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.